Bueno, en esta cápsula vamos a hablar de la herramienta Storyboard. Esta herramienta se recomienda ser utilizada en la fase de ideación y en la fase de articulación, básicamente, de nuestra metodología. Bueno, ¿para qué sirve? Esta herramienta nos ayuda a evidenciar de manera gráfica la secuencia de uso de un producto o cómo está sucediendo específicamente una situación o la situación que vamos a evaluar. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Poder encontrar todos esos puntos de interacción entre usuarios, entre el usuario y el espacio en el que se encuentra, o entre el mismo usuario y los distintos objetos que encuentra en el lugar. El orden de uso de la matriz o de la tabla es este que vemos acá enumerado y viene dividido en diferentes casillitas. Entonces, en cada casilla viene con un espacio para dibujar y otro abajo para colocar una descripción de lo que está pasando. Bueno, ¿cómo funciona? Primero hay que tener en cuenta unos elementos antes de empezar a hacerla. Entonces, primero que todo, empezamos haciendo una línea de tiempo en la cual podemos identificar cuál va a ser ese inicio de nuestra historia, el desarrollo y cuál sería el final o el objetivo al que queremos llegar con ella. La historia puede tener saltos temporales. Lo importante es, digamos, evidenciarlo ahí en el mismo dibujo, cuáles son esos espacios que tenemos que tener en cuenta y por qué se pueden dar. Bueno, otro tip sería entonces identificar cuáles son los momentos claves de nuestra historia para no perderlos, saber tenerlos claros en esa línea de tiempo, dónde vendrían ubicados y por qué son relevantes para nuestro storyboard. Y finalmente, entonces, escoger el medio en el cual vamos a desarrollar nuestro storyboard, si es de manera digital o de modo manual, etcétera. La idea es poder tener un poco de flexibilidad en esta herramienta, entonces no necesariamente hay que ser excelentes dibujantes o diseñadores para poder contar la historia, sino lo importante es que como equipo podamos entender todos esos elementos importantes que están alrededor del escenario y no de manera un poco más visual, porque todos esos factores al final llegan a influenciar el rendimiento de X o Y solución que queramos plantear. Bueno, entonces para entender un poco más claro cómo funciona, coloqué un ejemplo de cómo poder llenar la información. Entonces, este es un ejemplo del servicio de un cinema. Entonces, aquí vemos cómo en los dibujos, a pesar de que son esquemáticos, tratan de comunicar los distintos elementos que están alrededor. Entonces, en la entrada, pues, cómo está la parte de la taquilla, dónde están organizados, quiénes son las personas que entran en interacción y demás. Entonces, pues ahí vemos que a la parte de abajo pues, se coloca en las primeras casillas llega el padre e hija al cinema, dice la niña y el padre se acercan a la mesa de la taquilla y preguntan. Entonces, la idea es que en todas estas casillitas coloquemos esas cosas puntuales que creemos que pueden afectar. Entonces, si yo evidencio la mesa en la casilla que escribí es porque veo que hay cierta interacción que puede cambiar al tener un usuario niña a tener un usuario adulto. Entonces, es de acuerdo a nuestra situación que creemos que es puntualmente importante sacarlo o resaltarlo de cada una de nuestros dibujitos. Bueno, entonces así mismo va pasando. Por ejemplo, en la cuarta casilla vemos que tiene, pues que llegan a la sala, al área de comidas. Entonces, como a través de pequeñas cosas simplemente comunican las distintas interacciones que hay, como hay unos anuncios, como hay unos objetos organizados y demás, que todo eso pues lleva a una interacción directa. Ya después en las otras, entonces, como vemos, ya se evidencia una interacción con ciertos personajes. En una de ellas, pues está el vendedor de comida y en la otra encontramos la interacción que tiene con la persona de la taquilla. Entonces, en esta evidencia, como bueno, tiene una interacción el padre con el personaje tal, mientras la niña está en otra historia. Entonces, mientras la niña espera que el papá entregue la entrada del tiquete, ella está generando interacción con otra cantidad de elementos que tiene a su alrededor antes de entrar a la sala. Entonces, todas estas pequeñas cosas llegan a ser significativas de acuerdo al objetivo que tengamos de nuestro proyecto. Pero lo importante es que a través del storyboard podamos tenerlas en cuenta para la evaluación del escenario.
Como último elemento, entonces, uno puede ser realmente muy creativo en este tipo de herramientas, es decir, extenderse y tratar de coger lo más que se pueda. Es uno de los objetivos claves de esta herramienta, pero es de lo mismo que es tan flexible, digamos que no ata a que la primera historia es la historia definitiva y pues no tiene derecho a cambio. No, precisamente puede pasar en el proceso que esta historia se vaya transformando, se le vayan quitando partes o se vayan agregando otras que no se habían tenido en cuenta. Entonces, pues no hay problema, digamos que eso hace parte del ejercicio de la historia. Esa es básicamente la herramienta de Storyboard, ya para lo que sirve.